Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos dando inicio a la clase de hoy, mis queridos hermanos. Gracias a Dios estamos reunidos nuevamente para poder estudiar la palabra de Dios. Ha comenzado ya este día sábado, por lo cual estamos agradecidos a Dios de poder estar en estas horas sagradas del sábado, pudiendo estudiar la palabra de Dios. Así que, como es de costumbre, hermanos, antes de comenzar el estudio, ¿qué les parece si nos ponemos de rodillas, los que puedan acá por el espacio, para que hagamos una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque una vez más estamos reunidos acá para estudiar tu palabra, habiendo comenzado este santo sábado. Te pedimos por favor que nos des la gracia suficiente para poder guardar tus mandamientos y también el día sábado. Querido Dios, bendice a nuestros hermanos en todas partes del mundo que quieren aprender las Sagradas Escrituras y danos el Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles para que estén con nosotros. Guíanos y perdónanos nuestros pecados y bendice a los miles de hermanos, ya sea que nos escuchen en directo o en diferido. Te lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hoy nos toca ver la clase número 47 de la serie titulada La lluvia tardía. Repito, para los hermanos que toman nota, es la clase número 47 de la serie La lluvia tardía, denominado El poder de la lluvia tardía parte 12. El poder de la lluvia tardía parte 12. Y dentro de este título tenemos un subtítulo que se llama La lluvia tardía nos perfecciona parte E. La lluvia tardía nos perfecciona parte E. Así que, mis queridos hermanos, gracias a Dios estamos reunidos una vez más acá para estudiar la Biblia, muy preocupados con muchas doctrinas que andan dando vuelta y que se quieren introducir dentro de la iglesia y que nosotros sabemos que están mal y que están produciendo mucho daño en toda la iglesia adventista a nivel mundial. Por eso es que nosotros tenemos una preocupación espiritual por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, y como siempre aclarando las cosas y pidiendo perdón por todos los defectos que nosotros podamos tener como predicadores, como miembros de iglesia, como grupo. Pedimos perdón por nuestros defectos de carácter, somos imperfectos, somos personas realmente con muchos defectos. Por lo tanto, pedimos perdón a los hermanos, sepan disculpar los defectos que nosotros tenemos. Lo que nosotros queremos hacer en realidad es tratar de presentar lo mejor posible la doctrina de Cristo, centrándonos en Cristo, pero también, por supuesto, en lo que Cristo ha dicho. Pero estamos teniendo una preocupación espiritual por nuestros hermanos en todas partes del mundo, porque quieren ingresar muchas doctrinas, como por ejemplo la doctrina del perfeccionismo, que como nos hemos cansado de ver, es una doctrina que es completamente antibíblica y que sí o sí lleva al fanatismo a la persona que quiere practicarlo. O sea, cuando uno quiere vivir el perfeccionismo, automáticamente cae en el fanatismo, como lo vamos a ver en esta última clase ya que hablamos del perfeccionismo, y ya las próximas clases entramos a hablar ya de lo que es la perfección bíblica, muy diferente a lo que es el perfeccionismo. Pero nos sentimos muy preocupados porque en todas partes del mundo, hermanos, hay gente que introduce doctrinas en la iglesia que no se pueden probar con la Biblia. Nada que ustedes digan que, bueno, tiene una prueba sustentable, una prueba sustentable bíblica, pero no la tiene, hermanos, realmente no la tiene, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Todos los que presentan falsas doctrinas presentan Biblia, pero el problema es que no hay sustento bíblico por más que presenten Biblia, porque por más Biblia que yo presente, si dejo de lado los otros textos, ya no sirve la interpretación. Entonces, cuando nosotros vamos a presentar una interpretación bíblica, tenemos que tener en cuenta todos los versículos bíblicos, como van a ver que hago yo a lo largo de toda esta serie hasta que termine la serie de la lluvia tardía. Pero tengo que confesarles, hermanos, que estamos preocupados a nivel mundial. No es nuestra intención ofender a nadie.
pero sí es nuestra intención, hermanos, liberar a la iglesia de las falsas doctrinas. Uno puede tener defectos de carácter, puede ser cristiano defectuoso, pero no puede enseñar falsa doctrina, hermanos. No puede enseñar falsa doctrina. Por eso, hermanos, estamos preocupados porque mucha gente cree que el perfeccionismo es bíblico cuando en realidad no lo es bíblico. No es bíblico, hermanos. Entonces estamos aclarando, y yo le pido a los hermanos que tomen una hojita en blanco de papel para que puedan tomar nota de todo el fundamento bíblico que nosotros vamos a dar. Pero en el tiempo del fin, hermanos, iban a surgir todas estas falsas doctrinas que ya estamos viendo que nos están llevando a lo que es la apostasía omega. Pero son muy pocas las personas que realmente estudian la Biblia comparando texto con texto para poder llegar a una conclusión lógica de lo que es una doctrina verdadera. Por eso, mis queridos hermanos, estamos llamados a predicar la verdadera doctrina, la doctrina bíblica. No debemos alejarnos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada es la verdadera Iglesia de Dios, y sus pastores son ministros escogidos por Dios, ordenados por la Iglesia, según lo que está dicho en la Biblia, según lo que se nos ha prescrito en el espíritu de profecía, desde que la Iglesia Adventista se originó. Entonces, hermanos, es importante que nosotros tomemos en cuenta estas cosas, porque nosotros queremos ayudar a los hermanos a que se centren en la gracia de Cristo, en los méritos de Cristo, que es lo único que nos hace perfectos. Y de ahí en más entender lo que es justificación por la fe y cómo también el hombre debe colaborar dentro de la justificación por la fe, hermanos, en lo que es el camino de la santificación. Por eso yo creo que todos los hermanos van a salir bendecidos con estas clases, porque son realmente muy aclaratorias para que nadie se vaya de adentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para que nadie menosprecie sus dirigentes, porque son establecidos por Dios. Hermanos, sabemos que va a venir la apostasía omega, realmente sabemos nosotros que va a venir la apostasía omega. Y sabemos que va a venir el reavivamiento y la reforma. Pero hay algo que la gente no entiende por más que yo lo explico 1.000.000 de veces. Hermanos, la apostasía omega se da adentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y el reavivamiento y la reforma se da adentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada. Y la lluvia tardía cae adentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada. Y por favor que no me vayan a cuestionar, porque yo sé todo lo que van a decir, pero no es el tema de ahora. En otro tema podemos explicar estas cosas. Y precisamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada es la Iglesia de Dios porque tiene problemas. Y precisamente el reavivamiento y la reforma se dan en la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, porque es la iglesia que tiene problemas y es la iglesia que tiene apostasía. Si tú te vas afuera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, entonces tú no necesitas ya el reavivamiento y la reforma, porque hay gente que dice así: no, yo me voy de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada porque es Babilonia, porque tiene apostasía, porque nadie sirve, porque todos son malos, y resulta que se van afuera. Luego, si se van afuera, entonces ya no están contaminados. Luego, si no están contaminados, ya no necesitan reavivamiento y reforma. Pero resulta que el reavivamiento y la reforma se dan adentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, porque la apostasía omega se da en la iglesia organizada. O sea que los que se van afuera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada ni tienen apostasía omega, ni tendrán reavivamiento y reforma, ni tendrán lluvia tardía. Porque todo se da en la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada. Lo bueno y lo malo se da adentro. El que se va afuera no tiene idea de nada, hermanos. El que se va afuera no conoce nada, no discierne nada, no participa ni de lo bueno ni de lo malo, no entiende nada. Todo lo que está sucediendo sucede adentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y organizada, con apostasía y todo.
Por eso, mis queridos hermanos, tengamos cuidado, no se dejen contagiar por esa gente que dice que la iglesia adventista es Babilonia y por lo tanto se va afuera. Nosotros no tenemos nada que ver con esa gente. Sin embargo, se nos está profetizando que adentro de nosotros mismos se iban a levantar falsos maestros. Presten atención. Si nosotros vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 2, dice el versículo número 1 al 3, presten atención. En 2 de Pedro, capítulo 2, leemos primeramente los versículos 1 al 3 que dicen lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá, noten, futuro, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, pero con doctrina herética, Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Esa gente ya le está predestinada la perdición apresurada, y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Y mucha gente, hermanos, se profetiza que mucha gente seguirán sus disoluciones por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y noten lo que dice. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y noten lo que vuelve a decir. Sobre los tales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, presten atención a la última parte del versículo 1. La última parte del versículo 1 dice, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Ahora, noten la última parte del versículo 3. Sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Se está profetizando que la gente que está dentro de la iglesia y que introduce herejías, o que está fuera de la iglesia o adentro, o que está afuera y entra adentro, o que está adentro y sale para afuera, sea como sea, hermanos, si introducen herejías hay una maldición, hermanos. Hay condenación, o sea, el desagrado divino pesa sobre esos hombres, grupos o iglesias, o qué sé yo, cualquiera que trate de meter esas herejías. Por eso es que es grave este estudio que nosotros estamos mostrando y mucha gente no lo quiere entender, hermanos, y nosotros con amor advertimos con Biblia en mano que nadie debe meter herejías de perdición como el perfeccionismo bíblico. Vemos que hay una maldición sobre estas personas. Hay maldición, como ya lo van a ver a lo largo de toda esta noche, hay maldición sobre ellos. Y en el versículo 12 dice, perecerán en su perdición. Ya llegamos. Pero hasta ahora lo que vamos viendo es que hay maldición sobre esta gente herética. Pero sigamos leyendo el versículo 12. El versículo 12 dice, mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, se ponen a hablar de la divinidad de Cristo y no entienden. Se ponen a hablar de la humanidad de Cristo y no entienden. Se ponen a hablar de la unión hipostática de Cristo, no entienden. Se ponen a hablar de la Trinidad y no entienden. Se ponen a hablar de las tres personas de la deidad para criticarlas y no entienden. Quieren criticar a la Trinidad y tampoco entienden. Por eso es que dice el versículo 12, mas estos, diciendo mal de cosas que no entienden, como bestias brutas. Pero ¿cómo pueden ser bestias brutas si el versículo 1 al 3 dice que son doctores? El original da a entender que son doctores, falsos, pero doctores, teólogos, poderosos. Si no comparan texto con textos, son bestias brutas. Y noten, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición. Todo es como que hay un desagrado divino sobre esa gente. Ahora noten el versículo 15 ahora. Noten el versículo 15.
que han dejado el camino derecho y se han extraviado. Qué casualidad, ¿no? Que han dejado el camino derecho y se han extraviado, dicen, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Pero ahora, por favor, presten atención el versículo 17 al 19. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, prometiéndoles libertad. Oh, ustedes van a ser libres del pecado, ustedes van a ser perfectos, ya nunca más van a tener problema con el pecado, dicen ellos. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. No se necesita explicación para todo esto. Gente que dentro de la iglesia o fuera de la iglesia está prometiendo libertad espiritual para los otros, una libertad que ni ellos logran y que ni es bíblica, porque dice que no es bíblica. Son herejías, y lo que es herejía no es bíblico. Los versículos 1 al 3 nos dicen que son herejías y por lo tanto no es bíblico, pero usan esas herejías para prometer libertad. No, tú vas a ser perfecto, no vas a pecar más, vas a ser puro e inmaculado, igual que Cristo. Hermanos, no se está teniendo en cuenta que se está profetizando acá de los que iban a hablar del perfeccionismo, prometiéndoles la libertad espiritual. Pero eso es una luz que solamente la han encendido ellos. No es una luz encendida por la palabra de Dios, sino que es una luz encendida por ellos. Y noten que por todo lo que vamos leyendo, todo el fundamento bíblico que presentamos muestra que hay desagrado divino y maldición sobre los herejes que enseñan herejías. Por lo tanto, si seguimos leyendo, dice Isaías capítulo 50. Vamos a Isaías capítulo 50 para notar algo interesante que por favor nosotros tenemos que entender. Isaías capítulo 50 nos es muy instructivo porque habla, y la hermana Joy también lo aplica, a las falsas doctrinas. Pero aunque ella no lo aplique, se aplica a las falsas doctrinas. Por eso es que dice en Isaías capítulo 50, y por favor tomen nota, versículos 10 y 11, dice lo siguiente, hermanos. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Pregunta. Y ahora noten, si alguno tiene problema de doctrina o no entiende algo y anda en confusión, dice cuál es la solución. Presten atención. El que anda en tinieblas y carece de luz, no encienda su propia luz. Si carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Estudiando la Biblia, orando y testificando, teniendo comunión con Dios, apóyese en su Dios para que entienda. Pero noten lo que dice el versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego. O sea, encienden su propia luz y presten atención. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y estáis cercados de centellas. Y noten lo que dice: andad a la luz de vuestro fuego. Andad a la luz de vuestro fuego y a las centellas que encendisteis vosotros. O sea, luz falsa. Aquí habla de la falsa nueva luz. Y ahora otra maldición más. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Hermanos queridos, todo el fundamento bíblico que presentamos muestra que hay desagrado divino sobre las personas que encienden su propia luz, que encienden su propio fuego, que andan a la luz de su propia luz. Y pesa el desagrado divino sobre esa gente. Por eso es que nosotros debemos advertir con mucho amor a la gente a que estudie su Biblia, que ore y testifique para que el Espíritu Santo les revele las doctrinas que son conforme a nuestra iglesia y que no contradicen ningún versículo.
Una falsa doctrina puede tener muchos versículos bíblicos, pero si contradice un solo versículo de la Biblia, ya es falsa. La verdadera doctrina no contradice ningún otro versículo de la Biblia. La verdadera doctrina bíblica, hermano, la verdadera doctrina bíblica tiene muchos versículos o pocos versículos, pero no contradice a otro versículo. Si yo te quiero hablar del amor de Dios con Juan 3:16, estoy usando un solo texto. Pero si yo utilizo un solo texto y te hablo todo del amor de Dios 2 horas, siempre y cuando no contradiga ningún otro versículo de la Biblia, es correcta la doctrina, aunque tenga un solo versículo. Siempre y cuando no me contradiga el resto de la Biblia y el espíritu de profecía, está todo bien. Pero en cuanto a contradecido la Biblia y el espíritu de profecía, sabemos que está mal. Porque convengamos que el espíritu de profecía armoniza perfectamente con la Biblia, ¿sí? Entonces, sigamos leyendo Isaías capítulo 65, por ejemplo. Si nosotros vamos, hermanos, por ejemplo, a Isaías capítulo 65, leemos los versículos 2, 3 y 5. Noten qué interesante, ¿no? En Isaías capítulo 65, versículos 2, 3 y 5, y presten atención cómo es el pueblo. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno. ¿A quién se estará refiriendo esto? Ya vamos a ver a quién se está refiriendo. ¿A los que tienen la doctrina del perfeccionismo o a los que tienen la doctrina de la perfección bíblica? Veamos. El cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Versículo 3. Pueblo que en mi cara me provoca de continua ira, sacrificando en los huertos y ofreciendo perfumes sobre ladrillos, hablando de alejamiento de Dios e idolatría. Pero noten lo que dice el versículo 5 para que ustedes entiendan. ¿Qué dicen? ¿Qué dice esta gente? Estate en tu lugar. Estate en tu lugar, no te llegues a mí, no te acerques a mí, que soy más santo que tú. Esa gente que dice, no, yo soy más santo que ustedes, alcancé un nivel de santidad. ¿Qué pasa cuando uno dice así? ¿Le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Quiero que me contesten, por favor. No le agrada a Dios. No le agrada a Dios, pero ¿por qué, hermanos queridos? Porque noten la última parte del verso 5. Estos, dice Dios, esta gente son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. La gente que habla así, la gente que tiene la soberbia de creerse santa, perfecta, igual a Cristo, dice acá Jehová, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Ah, no, yo soy muy santo, alcancé la perfección. Aquí están los de la carne santificada y similares. Todos los que son de la carne santificada y similares están puestos acá en estos versículos. Por lo tanto, hermanos, por toda la Biblia y en todas las clases que yo vengo mostrándoles, hay profecías hacia el futuro. Hay un montón de textos bíblicos que muestran que a Dios no le agrada que uno se haga el perfecto. Dios tiene que alabarnos, no nosotros. Que Dios me alabe después y que Él diga que yo soy perfecto es una cosa, pero cuando Dios dice que uno es perfecto, habla de la perfección relativa y no de la perfección absoluta. En su humanidad tuvo perfección absoluta que nadie jamás ha podido igualar, pero que sí se puede asemejar. Cristo en su divinidad tiene una perfección absoluta que jamás nadie podrá lograr, que solamente es igual a la del Padre y a la del Espíritu Santo. Pero por todo el fundamento bíblico que yo les doy y que les voy a seguir dando, muestra claramente que Dios se enoja cuando yo me creo más santo que los demás y más perfecto que los demás y que ya alcancé un grado de perfección. Dice, que dicen, estate en tu lugar, no te llegues a mí, que soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Me molesta esa gente, dice Jehová, me molesta esa gente que se alaba, que se exalta y que anda doctrinándole que ellos son santos, puros y santificados y perfeccionados y que se puede lograr ese nivel. Son humo en mi furor.
Pero algunos estarán confundidos y dirán, pero ¿qué pasa entonces con todas esas citas donde la hermana Huay habla de que tenemos que alcanzar la perfección del carácter? Porque hay algunos hermanos me escriben citas donde me ponen esas cosas, y lo que ellos no saben es que esas citas ya las tocamos en los próximos bloques que vienen, y vamos a explicar en los próximos bloques que vienen lo que ellos no logran entender porque no siguen todas las clases que yo voy dando. Entonces de pronto vienen y escuchan una sola clase y es lógico que no van a entender. Si escuchan la clase 47, hay 46 clases anteriores donde yo vengo explicando todo. Van a interpretar mal. Pero no crean, ¿no?, que la gente inteligente sí se da cuenta, porque con solo leer la cita del espíritu de profecía o de la Biblia van al contexto, revisan el contexto y se dan cuenta que es verdad lo que está diciendo. La soberbia de creerse mejor que los demás, la soberbia de creer que ellos son los santos de la élite, ellos son los intocables, no me toques, no te allegues, no, yo me voy de la iglesia porque no quiero que se alleguen a mí. La iglesia es Babilonia, dice, no, que no se alleguen a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, dice Jehová, que arde todo el día. ¿Quiénes somos nosotros para decir no te acerques a mí que soy más santo que tú? Eso es soberbia, como lo estoy demostrando con la Biblia y como lo voy a seguir demostrando a lo largo de toda esta noche. Y con mucho amor, hermanos, y misericordia, les ruego, por favor, les ruego, no caigamos en esa soberbia de creerme que yo soy un Cristo en la tierra. Por eso ahora estamos destrozando la doctrina del perfeccionismo, y en los próximos bloques que vienen vamos a quitar las dudas hablando de lo que es la maravillosa perfección bíblica cristiana. Y van a entender cosas maravillosas. Sí. Yo no sé si vuelvo a tocar la parábola del fariseo. Muy bien, sí. Es que ahí vamos. Pero vamos a ver el versículo 11 al 14 nomás. Vamos a ver en Lucas 18, para que ustedes vean todo lo que dice Dios, cómo a Dios no le gusta cuando soy soberbio. Ay, yo me creo que, ¿saben qué? Yo soy tan santo, tan perfecto, alcancé la perfección, ustedes no, y que aquí, que allá. Bueno, Lucas capítulo 18, versículo 11 al 14. En Lucas capítulo 18, versículo número 11 al 14, pero bueno, tiene razón Inés, tiene razón María José, el 9. Relación con la justificación. Yo no lo iba a leer, pero por favor, hermanos, notemos, porque no lo digo yo, está acá. Y van a ver en esta noche, y eso que yo ya quiero cerrar esta serie, ¿no? Porque tengo una serie de aproximadamente 12 clases del perfección o perfeccionismo. Imagínense si llegamos a dar las 12 clases de lo que es perfección o perfeccionismo. Y los que me conocen a mí, hermanos, yo soy de dar pura Biblia y puro espíritu de profecía. Pura Biblia y puro espíritu de profecía. Y ahora noten, aquí Cristo, en conformidad con lo que dice Isaías 65:5, en conformidad con lo que dice Isaías 65:5, dice el versículo 9. Y dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos. Esta gente se creía muy justa, pero justa en el nivel más elevado. Confianza en ellos mismos. Era el perfeccionismo de ese tiempo. Entonces viene Cristo y les baja la caña, los reprende. Les baja la caña, hermanos, los reprende, le dice, esto no viene así la mano, dice Jesús. No, que nosotros no somos como los demás, estamos en un grado elevado. No, dice el Señor, ustedes están muy confundidos, dice Cristo Jesús. Presten atención al versículo 9. Y dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos, pero ahí no termina, aparte de confiar de sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. Ah, no, esos de la iglesia adventista son Babilonia, ¿qué nos vamos a juntar con ellos? Así decían. No, todos esos de la iglesia adventista son Babilonia, ¿qué nos vamos a juntar con esa gente? Cuidado con esos que dicen que la iglesia adventista es Babilonia. Aquí está la foto de ellos. Y yo he tenido mucha gente que me dice, no, ¿para qué nos vamos a juntar con ellos? Son muy mundanos, son muy malos, son Babilonia. Son pura apostasía, son puro arbolito de Navidad. Ojo, hermanos, cuando nos comenzamos a creer mejores que los demás, cuando nos empezamos a creer mejores que los demás, ya estamos satanizados.
Por eso Cristo les bajó la caña acá, hermanos, de manera poderosa, noten. Y menospreciaban a los otros esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie, hermanos, con una soberbia, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Yo soy perfecto, yo soy maravilloso, yo soy santo. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está acá, porque todo esto son Babilonia. Yo no soy como Babilonia. No soy pecador. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ese tenía perfeccionismo, hermanos. El clásico ejemplo de perfeccionismo que Cristo desaprueba y baja la caña y reprende. Cristo reprende. El fariseo tenía el perfeccionismo de su época. Confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Menospreciaban a los demás. ¿Quiénes son esos que vienen a menospreciar a la iglesia adventista del séptimo día? Que menosprecian a los pastores. Yo por ahí reniego con gente porque me estuve enterando de acá de un grupo. No, nosotros no le damos el diezmo a la iglesia porque hay una mala administración de los pastores. Los pastores no sirven, los pastores son malos. Por eso nosotros hemos decidido no darle el diezmo a los pastores, sino que lo usamos para otra cosa o lo destinamos a otra causa. ¿Por qué menosprecian a la iglesia? ¿Por qué menosprecian a los dirigentes? ¿Por qué menosprecian a los pastores? Hermanos, el que cae en el perfeccionismo siempre comienza a menospreciar a los demás porque él se cree perfecto, se cree justo, se cree bueno, se cree santo, se cree mejor. Si vos lo comparas después con el versículo 13, se ve que el fariseo decía: yo no soy pecador. Yo no soy pecador. Él estaba diciendo: yo no soy pecador, porque noten muy bien la observación de la doctora. Aquí dice en el versículo 11: el fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. ¿Y cómo eran los otros hombres? Pecadores. Yo no soy pecador. El concepto satánico del perfeccionismo, de creer que porque están en la lucha bajo la gracia ya no son pecadores. Hermano, si yo peco, soy pecador, y si obedezco, sigo siendo pecador. Están los pecadores que desobedecen y los pecadores que obedecen, pero seguimos siendo pecadores porque tenemos naturaleza pecaminosa. Y aquí tenemos un clásico ejemplo del perfeccionismo de los días de Cristo que se daba en la secta judía de los fariseos. Ahora presten atención: no soy como los otros hombres, ladrones, injustos. Él dice que no era injusto, pero sí la Biblia dice que no hay justo ni siquiera aún uno. No hay hombre que no peque. Eclesiastés 7:20, Primera de Reyes 8:46, Segunda de Crónicas 6:36, etcétera, 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 hermanos. Los otros son ladrones, injustos, adúlteros, y ni siquiera soy como este publicano. Ahí nomás lo juzgó, lo menospreció. ¿Con qué autoridad criticamos a la iglesia adventista y a los pastores creyéndonos mejores que ellos, mis queridos hermanos? ¿Con qué autoridad? La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de Dios, por más defecto que tengan. En fin, en los versículos 9 al 12 está el clásico ejemplo del perfeccionismo de los días de Cristo. Y ahora noten, ahora vienen los versículos 13 al 14, hermanos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, ¿qué? Pecador. Pecador. ¿A quién Dios perdona? ¿A quién Dios exalta? Al que se reconoce pecador. ¿A quién perdona? Al que se reconoce pecador. ¿A quién justifica? Al que se reconoce pecador. ¿A quién ayuda? Al que se reconoce pecador. ¿A quién santifica? Al que se reconoce pecador. ¿A quién redime? Al que se reconoce pecador. ¿Cómo leen, hermanos? Me salen canas verdes, hermanos. ¿Para qué Cristo
ha dicho semejante parábola y lección para que nadie le preste atención. Dios ayuda al que siempre se reconoce pecador. Y noten lo que dice Cristo: os digo que éste descendió a su casa justificado en vez del otro, o sea, antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza, ¿y cómo nos ensalzamos? Ah, Señor, yo no soy como Babilonia, dicen algunos. La iglesia adventista es Babilonia. Festejan la Navidad, festejan los cumpleaños, festejan la Pascua. Los pastores no sirven, los pastores son malos, los pastores administran mal las cosas. Nosotros no somos como ellos. Y noten lo que dice: a los que dicen así, que condenan a la iglesia adventista, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquierita que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¿Y cómo se ensalzaba el fariseo? Teniendo el perfeccionismo, diciendo que él no era pecador, no se reconocía pecador. Hermanos queridos, si bien es cierto, este es el último bloque que yo doy con respecto a esto, hermanos, ya van a ver cómo les va a quedar en claro en este último bloque que el perfeccionismo es satánico, porque la Biblia y el espíritu de profecía lo condenan en todas partes, en todos sus escritos, en todas sus páginas lo condenan. Pero van a ver cómo esta noche vamos a cerrar este bloque de una manera que ustedes van a quedar convencidos sí o sí de que el hombre es perverso por naturaleza y que solamente alcanza la perfección absoluta a la vista de Dios por la justicia perfecta de Cristo, hermanos. Dios requiere pureza absoluta, perfección absoluta, porque en su presencia no puede morar nada que mancille. Pero nosotros no tenemos nada. Si Dios me mira a mí, yo no tengo nada, por más santo que quiera ser. Pero hay uno que tiene una divinidad perfecta. Hay uno que logró tener una humanidad perfecta. Hay uno que tuvo una unión hipostática perfecta. Hay uno que tuvo una humanidad perfecta, aún dentro de su humanidad vivió la dimensión suprema, como dice el Conflicto de los Siglos, de una perfección suprema en su humanidad. Entonces, ¿quién es el único que puede imputarme, impartirme esa perfección para que Dios me mire como perfecto siempre por la eternidad? Cristo Jesús, hermanos. Hay la perfección absoluta y la perfección relativa. Nosotros en nuestra humanidad siempre vamos a tener solamente perfección relativa. Pero aún así Dios requiere perfección absoluta. Entonces, ¿a quién lo mira Dios cuando dice Dios quiero ver perfección absoluta en mi iglesia? ¿Nos mira a nosotros o lo mira a Cristo? Dios lo mira a Cristo. Por eso la hermana Juárez se cansa de decir, nosotros no tenemos que pensar lo que Dios y Cristo piensan de nosotros, sino que tenemos que preocuparnos por lo que Dios piensa de Cristo. Así dice el Conflicto de los Siglos. Por eso, hermanos, siempre vamos a tener una perfección relativa que va a ser elevada, pero la perfección absoluta, que es inalcanzable para la humanidad, la logramos alcanzar solamente en Cristo Jesús, porque Él suple todo lo que nos falta con su justicia, que es perfecta. Jehová, justicia nuestra. La justicia de Cristo es perfecta. Cuando yo voy al Padre en el nombre de Jesús, el Padre no me puede rechazar, porque estoy invocando a una persona tan preciosa que tiene una justicia y una perfección supremas, tanto en su divinidad como en su humanidad, como en su unión hipostática. Pero bueno, ¿para qué vamos a renegar, hermanos? Hay gente que no entiende. Pero hablemos de la naturaleza humana para ir dejando en claro que el hombre, hermanos, en su dimensión humana siempre va a ser un pecador atorrante. Vamos a ver, hermanos, Job capítulo 15, rapidito, Job capítulo 15. Hermanos, por más santo que lleguemos a ser,
Hasta que Cristo no transforme nuestro cuerpo, el cuerpo de nuestra bajeza, no podemos decir que somos como el segundo Adán, como Cristo. Si nosotros vamos a Job, capítulo 15, en Job capítulo 15 dice el versículo número 14, 15 y 16, y por favor presten atención a todo el fundamento bíblico que nos cansamos de dar. Estamos dando mucho fundamento bíblico, hermano. Noten el 14. Aquí le baja la caña al hombre. Hiere el orgullo del hombre. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? Ah, no, los perfeccionistas dicen, nosotros vamos a ser igual que Cristo, igual que Jesús, igualito, igualito, igualito a Jesús. Aquí dice algo, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y que se justifique el nacido de mujer? Versículo 15, he aquí que en sus santos no confía y ni los cielos son limpios delante de sus ojos, hermano, ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Pero ahora noten el versículo 16 que nos hace ver la verdadera realidad del hombre, tanto del creyente como del que no es creyente, porque esta es una aplicación universal, pero que también incluye al creyente, porque tanto Job como sus tres amigos eran creyentes en Dios y están abarcando a los que son creyentes en Dios, porque todos los que estaban ahí con Job creían en Dios. Entonces el versículo 16 baja la caña y dice lo siguiente: cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Ah, no, pero los perfeccionistas no. Ellos no son abominables, ellos no son viles y ellos no beben la iniquidad como el agua. Están contradiciendo la Biblia, hermanos. Ah, no, los perfeccionistas, ellos sí son limpios, ellos sí pueden justificarse como nacidos de mujer, ellos no son abominables, ellos no son viles, ellos no beben la iniquidad como agua, ellos son iguales a Cristo, o dentro de poquito ya son iguales a Cristo. Por favor, hermanos, el versículo 16 dice, cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Pero hermanos, vamos a Job capítulo 25. Vamos a Job. Versículo que está, aunque me lave con la limpieza misma. Ya vamos. Vamos, hermanos, a Job capítulo 25, versículo 4 al 6. En Job capítulo 25, hermanos, versículo 4 al 6, presten atención, por favor. ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Y noten el versículo 5. He aquí que ni aun la misma luna, hermanos, ni la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Aquí en profundidad, hermanos, está hablando de los ángeles. Ni siquiera los ángeles, hermanos, tienen una perfección que ellos puedan decir, oh, ¿sabes qué? Yo tengo la misma pureza que mi Padre Celestial. No, hermano, porque si tuviesen la misma pureza que Dios, serían Dios. Y no puede ser Dios. Entonces, y noten lo que dice el versículo 6. Cuánto menos el hombre que es maravilloso igual que Cristo, ¿así dice? No. Cuánto menos el hombre que es un gusano. Y el Hijo del Hombre también gusano. Hermanos, el hombre es gusano. Hermanos, es gusano. Ah, no, pero todo este fundamento bíblico que yo estoy presentando no cuenta, ¿no? Cuentan los otros versículos que sacan ellos.
No, hermanos, aquí hay que tener en cuenta todos los versículos bíblicos. No basta el que a ellos les gusta, hay que tener en cuenta todos los versículos bíblicos. ¿Y quién presenta más versículos bíblicos, nosotros o ellos? Nosotros. ¿Será que nosotros? Pues sigan estudiando, avanzando en la clase y van a ver. Job capítulo 14. Job capítulo 14, hermanos. Job capítulo 14, versículo 4. En Job capítulo 14, versículo 4 dice: ¿quién hará limpio de inmundo? Nadie. Los perfeccionistas sí. Ellos dicen que han creído en Cristo y ya falta poquito para que sean igual a Cristo y se lavan las manos. Son iguales a Cristo. ¿Quién hará limpio de inmundo? Nadie, hermanos. Incluso la justicia de Cristo nos es tan necesaria, porque incluso creyendo en Cristo, necesitamos de la justicia de Cristo, porque por más obediencia que yo le rinda a Dios, por más obediencia de amor que yo le rinda a Dios, mi obediencia nunca alcanza. Y si mi obediencia nunca alcanza, ¿cuál es mi respaldo? ¿En qué me respaldo? En la justicia de Cristo. Les hago una pregunta. Juan el amado, que era tan semejante a Cristo, ¿le alcanzó su obediencia a Cristo para salvarse? No. Enoc, que caminó con Dios, ¿le alcanzó su obediencia para ser acepto delante de Dios? No. Sino, ¿para qué ha muerto Cristo? Si no, Dios hubiera dicho lo siguiente: miren, no lo envío a mi hijo a morir, simplemente les doy mi gracia y mi poder y obedezcan y se salvan. Y ya está. No se necesitaba ninguna muerte, hermanos. Pero se necesita la imputación de la justicia de alguien perfecto. Ahí vamos comprendiendo un poco mejor la justificación por la fe. Porque yo puedo devolverle en amor mucha obediencia a Dios, pero no alcanza, hermanos. Todo lo que el hombre haga por legalismo o por amor o por lo que sea, nunca va a alcanzar para estar de pie delante de Dios. Lo único que alcanza es la justicia de Cristo. Ahora, la obediencia es otra cosa, hermanos. La obediencia es lo que Dios pide de mí para que esté en armonía con los seres celestiales que habitan en el universo. Si yo quiero ir al cielo, tengo que obedecer, pero eso es otra cosa, hermanos. Eso ya es idoneidad para el cielo. Y la idoneidad, hermanos, es una perfección relativa que tratamos de alcanzar en esta tierra. Así, en nuestra dimensión, como Dios en la suya tiene perfección, nosotros en nuestra dimensión también tenemos que ser perfectos en nuestra dimensión. Por ejemplo, veamos el Salmo 51.5. Salmo 51.5, rapidito. Salmos 51.5. En el Salmo 51.5 dice, presten atención, hermanos, lo que dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Hermano, nosotros somos formados en maldad y concebidos en pecado. Por eso es que somos abominables y viles. Y somos tan abominables y viles que hasta la mayor obediencia de amor que nosotros podamos llegar a tener, nunca es suficiente, hermanos, para justificarnos delante de Dios. Sí o sí necesitamos de la justicia de Cristo. Sí o sí, hermanos. Sigamos leyendo. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, rapidito, hermanos. Proverbios capítulo 30, aquí hay algo muy misterioso, hermanos, pero muy real. Versículo 12 al 14. Proverbios capítulo 30 y los versículos 12 al 14. Dice así. Presten atención. Hay generación limpia en su opinión. Nosotros somos limpios, puros, santificados, perfeccionados. Hay generación limpia en su opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Qué misterioso, ¿no? Y ahora noten cómo se portan estos perfeccionistas según los versículos 13 y 14.
Hay generación cuyos ojos son altivos, soberbia espiritual, y cuyos párpados son alzados. Versículo 14, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y de entre los hombres a los menesterosos. Así atacan a la iglesia, hermanos. Proverbios capítulo 20, versículo 9. Proverbios capítulo 20, versículo 9. Rapidito, hermanos. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y vienen los perfeccionistas y dicen, yo. Pero resulta que Salomón, él no dijo yo. Nadie ha dicho yo, ni Juan el Amado, ni Enoc, ni José en Egipto, ni Salomón que tenía tanta sabiduría. Y vienen los perfeccionistas y dicen, sí, nosotros. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? No sé si me pueden ayudar acá un poquitito con esto, que se puso raro ahí la computadora. Bien, hermanos, continuamos. ¿Se va entendiendo? Y por último, el texto bíblico, primera de Juan 1, y vamos a ver qué dice el apóstol del amor, que tenía tanto amor y es el que mejor reflejó el carácter de Cristo. ¿Sabían ustedes que el espíritu de profecía dice que Juan el Amado, el apóstol Juan, fue el que mejor se asemejó a Cristo? Dice que fue uno de los hombres que más reflejó a Cristo, que más se pareció a Cristo Jesús. Y noten lo que dice él. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y 10. Dice así: si dijéremos que no tenemos pecado, ya empezamos mal. Nos engañamos a nosotros mismos y noten, y no hay verdad en nosotros. Y si no hay verdad, ¿qué hay? Error. Versículo 10. Si dijéramos que no hemos pecado, y saltan los perfeccionistas, nosotros ya no pecamos. Hemos alcanzado un nivel en que no pecamos. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, hasta ahí, hermanos queridos, todos los versículos bíblicos que hablan. ¿Y para qué vamos a seguir hablando de todo lo que la Biblia dice con respecto a eso? Ahora tenemos que leer las citas del espíritu de profecía, hermanos. Y los perfeccionistas que sacan las citas de las hermanas White, todos los perfeccionistas que sacan las citas de la hermana White, no se dan cuenta que el contexto explica todo, hermanos. No se dan cuenta que el contexto explica todo. Por ejemplo, vamos a ver una cita de la cual se agarran los perfeccionistas y no se dan cuenta que el contexto le explica. Vamos a Conflicto de los Siglos 523 y 524. Aquí está una cita de la cual se agarran los perfeccionistas. Y dice así, página 523 y 524. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habita en el corazón. San Pablo amonesta a los creyentes: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 12 y 13. El cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama: a Dios gracias que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 57. Aquí habla de tener un carácter maravilloso, pero nunca se han dado cuenta que ya está explicado.
luchará continuamente. Luchará continuamente y no se dan cuenta. Tentación. Pero ahora noten, y noten, de aquí se agarran los perfeccionistas y dicen, Y habla de debilidad. las santas escrituras enseñan claramente que la obra de la santificación es progresiva y no se dan cuenta, es algo progresivo. Y noten, cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Y ahora noten, hermanos, de aquí se agarran los perfeccionistas, noten. Ahora debe llegar al estado de hombre perfecto. Entonces los perfeccionistas saltan en una pata, dicen, mirá, hay que llegar al estado de hombre perfecto, ¿ve? Igual que Cristo, dicen ellos. Igual que Cristo. Entonces dice, ahora debe llegar al estado de hombre perfecto. Para convertirse ya tiene que llegar al estado de... Ahora debe llegar al estado de hombre perfecto, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cosa grave, dice acá, hermanos. Si nosotros leemos así nomás el espíritu de profecía, aquí hay que ser igual que Cristo. Ahora debe llegar al estado de hombre perfecto, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol San Pablo dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14. Y San Pedro nos presenta los peldaños por los cuales se llega a la santificación de la que habla la Biblia, poniendo de parte todo empeño, añadida a vuestra fe, poder, y al poder ciencia, y a la ciencia templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Porque si hacéis estas cosas, no tropezaréis nunca. Segunda de Pedro 1, 5 al 10. Entonces ellos leen Conflicto de los siglos 523 y 524 y dicen, tenemos que llegar al estado de hombre perfecto. Tenemos que crecer a la medida, mira, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ojo, no es cualquier cosa. Crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ellos dicen, mira, es clarito, dice, hay que ser igual que Cristo. Pero ahora viene el contexto. Y noten cómo yo voy a leer todo el contexto de esto. Primer contexto de la cita del hombre perfecto. Los que experimenten la santificación, ahí en la página 524, los que experimenten la santificación de que habla la Biblia, manifestarán un espíritu de humildad. Como Moisés, contemplaron la terrible majestad de la santidad y se dan cuenta de su propia indignidad en contraste con la pureza y alta perfección del Dios infinito. Y ahí se dan cuenta que está condenando el perfeccionismo y que la perfección de Dios el Padre y la perfección de Cristo nunca va a ser nuestra perfección exacta. No va a ser nuestra perfección exacta. Y ellos no leen la página que sigue, porque dice así: los que experimenten la santificación de la que habla la Biblia manifestarán un espíritu de humildad. Son los que menos se creen santos. Como Moisés, contemplaron la terrible majestad de la santidad y se dan cuenta de su propia indignidad. ¿Qué indignidad? ¿Que ellos ya no son puros? ¿Qué indignidad si ya son puros y perfectos según ellos? En contraste con la pureza y alta perfección del Dios infinito. Hermanos, yo te acabo de leer el contexto y disculpen que descanse un poco, hermano, porque ya no doy más de tanto hablar. Por eso estas clases son largas, hermanos. Son largas estas clases. Ya no doy más, hermanos, de tanto hablar. Les acabo de leer el contexto y el contexto ya explicó, hermanos.
Pero te sigo leyendo el contexto de la cita del hombre perfecto. Ahora, en la página 525, en la próxima paginita, en la página 525 dice, no puede hablar, y noten, ¿me pueden solucionar ese problema ahí, hermanos, por favor? Dice así en la página 525, no puede haber glorificación de sí mismo, ni arrogantes pretensiones de estar libre de pecado. Ahí en la página siguiente, hermanos, en la paginita siguiente, ¿cómo? A ver, no entendí. No puede haber glorificación de sí mismo, ni arrogantes pretensiones de estar libre de pecado por parte de aquellos que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Harta cuenta se dan de que fueron sus pecados los que causaron la agonía del Hijo de Dios y destrozaron su corazón. Y este pensamiento les inspira profunda humildad. Los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y la culpa de su humanidad. ¿Cómo? No entendí. A ver, los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y la culpa de su humanidad. La fragilidad y la culpa de su humanidad. La fragilidad y la culpa de su humanidad. ¿Qué humanidad tienen? Una humanidad frágil y llena de culpa. Y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Entonces, ¿se puede tener una perfección en nuestra humanidad exactamente igual a la de Cristo? No. Y si se pudiera, hermanos, no conozco a nadie que la haya logrado todavía. Pero voy a seguir leyendo. Y ahora viene la otra paginita, hermanos. Ahora viene la otra paginita, por favor tomen nota, la página 526 y 527. O sea que dentro del mismo capítulo y en las próximas páginas aclara la cita del hombre perfecto. Ahora en la página 526 y 527 dice, y la aserción de estar sin pecado constituye de por sí una prueba de que el tal asevera dista mucho de ser santo. Y la aserción de estar sin pecado constituye de por sí una prueba de que el que tal asevera dista mucho de ser santo. Es porque no tiene un verdadero concepto de lo que es la pureza y santidad infinita de Dios, ni de lo que deben ser los que han de armonizar con su carácter. Es porque no tiene verdadero concepto de la pureza y perfección supremas de Jesús. Hermano, el que habla de perfeccionismo no tiene idea ni de la perfección del Padre ni de la perfección del Hijo. No conoce a Dios. Aquí dice, hermanos, es porque no tiene verdadero concepto. No tiene verdadero concepto de la pureza y perfección supremas de Jesús. Hermanos, si yo pudiera igualarlo a Cristo, ya no sería suprema. Suprema es lo que está arriba, lo que solamente se puede asemejar, pero no se puede igualar. Porque si yo pudiese igualarlo, entonces hubiese venido yo a morir en la cruz por ustedes, hermanos. O hubiera venido tú, o el hermanito, o la hermanita que está allá, o el hermano que está allá o allá. Todos podríamos haber venido a morir en la cruz. Hermano, esto es fascinante, noten. Es porque no tiene verdadero concepto de la pureza y perfección supremas de Jesús, ni de la maldad y horror del pecado, por lo que el hombre puede creerse santo. Cuanto más lejos esté de Cristo y más yerre acerca del carácter y los pedidos de Dios, más justo se cree. Más justo se cree. Hermanos,
la cita del hombre perfecto que está en conflicto de los siglos 523 se explica, hermano, en la página 524, la 525, la 526 y la 527, y te deja bien en claro, hermano, Cristo tiene pureza suprema y perfección supremas, que solamente puede ser asemejada, pero no igualada. Si no, la Biblia y la hermana Joy hubiera dicho, debemos tener un carácter igual al de Cristo, pero no, dice semejante. Ay, hermanos queridos, por supuesto, esto es mucho hablar, pero ¿saben qué? Si seguimos hablando de humanidad de Cristo, no terminamos más. Mensajes selectos, tomo 2, páginas 30 y 31. Hoy entienden, ahí con esa cita también se puede ver que entienden mal el concepto de pecado. No tienen un verdadero concepto de lo que es el pecado, exactamente. Decía ahí, hace rato que vos has leído la cita de Pedro, el versículo de Pedro, decía que diciendo mal de las cosas que no entienden, son muchos conceptos que ellos no entienden. Diciendo mal de las cosas que no entienden, decía segunda de Pedro, ¿se acuerdan, hermanos? Ay, hermanitos queridos, por favor, prestemos atención, les suplico, por favor, estudiemos bien la Biblia, estudiemos bien el Espíritu de Profecía. Hay que leer todo, hermanos, todos los libros de la hermana Juay, sus escritos, sus citas, sus compilados. Ay, hermanitos queridos, mensajes selectos, tomo 2, página 30 y 31, anoten. La hermana Juay aquí cuenta de todas las cosas terribles que pasaron cuando fue el chasco. Cuando fue el chasco de los adventistas, tuvieron que soportar muchas cosas terribles después del chasco. La gente los rechazaba a los primeros adventistas. Pero entre todas las cosas terribles, ella dice que sucedió algo peor después del chasco, que eso nadie sabe. Por eso es que yo te leo ahora mensajes selectos, tomo 2, páginas 30 y 31. ¿Qué es eso peor que pasó? Y ella dice, después del chasco, pero había un elemento peor aún. Pero había un elemento peor aún después del chasco, al que debíamos hacer frente en la clase de personas que pretendían estar santificadas y que afirmaban que no podían pecar. Que estaban selladas, que eran santas y que todas sus impresiones y nociones constituían los pensamientos de Dios. Hubo almas concienzudas que fueron engañadas por la fingida piedad de estos fanáticos. Fanáticos. ¿Cómo les llama a los que dicen que ya no pueden pecar, que están santificados, que están perfeccionados, que sus pensamientos son buenos, que tienen carne santificada o que ellos son perfectos? ¿Cómo les llama la hermana Juay? Fanáticos. Fanáticos. Noten. Hubo almas concienzudas que fueron engañadas por la fingida piedad de estos fanáticos. Satanás había obrado arteramente para conseguir que esas personas engañadas aceptasen el sábado, porque mediante su influencia ejercida, mientras pretendían creer una parte de la verdad, él podía abrumar a la gente con muchos errores. También podía utilizarlos con ventaja para disgustar a los no creyentes, quienes indicaban como adventistas a esas personas inconsecuentes e irrazonables. Esta clase de gente impuso a los creyentes pruebas y cruces de manufactura humana, las cuales Cristo no les había pedido que llevaran. Observancias fanáticas. Pretendían sanar a los enfermos y hacer milagros. Tenían un poder satánico y fascinador, y sin embargo eran despóticos, dictatoriales y cruelmente opresivos. Ahí están los puros, los que se creían puros. ¿Cómo eran al final? Pretendían sanar a los enfermos y hacer milagros, tenían un poder satánico y fascinador, y sin embargo eran despóticos, dictatoriales y cruelmente opresivos. El Señor nos utilizó como instrumento para reprobar a esos fanáticos y para abrir los ojos de su pueblo fiel a fin de que viese el verdadero carácter de su obra. El gozo y la paz inundaron los corazones de los que rompieron con este engaño satánico.
y glorificaron a Dios al ver su infalible sabiduría manifestada al poner ante ellos la luz de la verdad y al contrastar sus frutos preciosos con las herejías y los engaños de Satanás. Se harta de decir que la gente que piensa así son fanáticos satánicos. La verdad brilló en contraste con estos engaños como oro puro en medio de la escoria. Ay, hermanos queridos. Eventos de los últimos días, páginas 162 y 163. Eventos de los últimos días, páginas 162 y 163. ¿Sabían que todo este movimiento de estos fanáticos se dio en Indiana y también en unas partes de Canadá y por esas zonas? Pero hablando de Indiana, el movimiento de la carne santificada, que mucha gente no conoce lo que ocurrió en Indiana. Muchos cuando hablan de Indiana creen que se refiere solamente a las prácticas pentecostales que ellos tenían, pero no, era el movimiento de la carne santificada. Y ahora ella dice, la hermana White, acá, estas mismas cosas que habéis explicado que ocurrieron en Indiana, o sea, el movimiento de la carne santificada más pentecostalismo, dice, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. O sea que ahora los hermanos que traen el perfeccionismo están cumpliendo la profecía de eventos de los últimos días, páginas 162 y 163. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. ¿Qué pasa cuando las iglesias adventistas tienen ese tipo de adoración tipo pentecostal, tipo tambores, tipo guitarra eléctrica, tipo música pentecostal y también con danzas? Aquí está, la página 163. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que si se condujera en forma de vida constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval y a eso se le denomina la obra del Espíritu Santo. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Bueno, pero algunos creen que lo que yo acabo de leer se refiere al pentecostalismo, pero no, está hablando del movimiento de la carne santificada y de la doctrina perfeccionista que era acompañada con manifestaciones pentecostales en Indiana y por ahí por la parte norte de Norteamérica, hasta también en Canadá. Y la última cita, Mensajes Selectos, tomo 2, y esta es la que me preocupa. He dejado la última cita para el último, hermanos, y esta es la cita que me preocupa. Mensajes Selectos, tomo 2, página 40. Porque hay algunos que dicen, ¿saben lo que dicen los perfeccionistas ahora? No, pero nosotros no creemos que tenemos carne santificada, dicen ellos. No me interesa, pero creen que pueden alcanzar la perfección. Y noten lo que dice la página 40 de Mensajes Selectos, tomo 2. El fanatismo, y está hablando, aquí dice, noten arriba, dice, la doctrina de la carne santificada. O sea que está hablando del perfeccionismo. Antes hubo perfeccionismo de la carne santificada. Hoy hay el perfeccionismo sin la carne santificada, pero es perfeccionismo. Entonces ellos pueden decir, pero no es lo mismo, no se puede aplicar a nosotros. No me interesa, noten lo que dice. El fanatismo, una vez que ha comenzado y se ha dejado sin control, es tan difícil de apagar como un fuego que se ha posesionado de un edificio. Los que han tenido una conducta extremista y han sustentado este fanatismo, el del perfeccionismo, habrían hecho muchísimo mejor en dedicarse a trabajos seculares, porque mediante su conducta inconsecuente están deshonrando al Señor y poniendo en peligro a su pueblo.
Y ahora noten lo que dice acá. En el tiempo de la hermana White había el movimiento del perfeccionismo con carne santificada. Y ahora noten lo que dice ella. Surgirán muchos movimientos semejantes a esto. ¿Cómo? Noten lo que dice. Surgirán muchos movimientos semejantes en este tiempo, cuando la obra del Señor debiera estar en una condición elevada y pura y no adulterada con supersticiones y fábulas. Debemos estar en guardia a fin de mantener una estrecha comunión con Cristo y para no ser engañados por las artimañas de Satanás. Surgirán muchos movimientos semejantes. Hermanos, ahora estamos viendo el cumplimiento pleno de esa profecía que fue dada por la hermana White. Queridos hermanos, nuestra única justicia es Cristo. Nuestra única solución es Cristo. Cristo es todo para nosotros. Que Dios nos ayude a no ser engañados por esa gente que presentan unos versículos pero dejan de lado los otros, que presentan unas citas de la hermana White pero dejan de lado las otras. Nosotros acá estamos tomando todas las citas en esta serie y todos los versículos en esta serie. Que Dios nos ayude a ser librados de interpretaciones erróneas. ¿Qué les parece, hermanos, si para terminar nos ponemos de rodillas a fin de que hagamos una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por haber estudiado tu palabra. Padre, nosotros no somos nada, somos muy imperfectos. Te pedimos perdón por todos los defectos que tenemos, por el mal carácter que tenemos, por todas las cosas malas que tenemos. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser mejores cristianos y que bendigas a la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, que bendigas a sus pastores y que tú los estés guiando, Padre, para que ellos hagan las mejores cosas posibles para guiar y apacentar a tu pueblo. Perdónanos a nosotros nuestros pecados y bendice a los miles de hermanos que nos escuchan, ya sea en directo o en diferido. Todas estas cosas te lo pedimos y te lo suplicamos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.